Buenas tardes. Para continuar con el bloque de capacitación, pues vamos a continuar con el protocolo de administración de medicamentos. Este es para los jefes de enfermería. Entonces, primeramente empezamos con la normativa. La norma en Colombia, la ley 911 de 2004, en su artículo 13, en que habla todo lo relacionado con la administración de medicamentos, se debe exigir una orden médica escrita, legible, actualizada para administrar los medicamentos. Y también habla en el artículo 35 sobre los registros y la función, pues nuestra función en el caso de el registro de medicamentos. Y como protocolo aquí en la SURRE, pues expresa en el protocolo que el profesional de enfermería es el responsable de realizar la solicitud de los alimentos e insumos de forma oportuna, correcta, completa para 24 horas. Debe verificar, supervisar el cumplimiento de los correctos en la administración de medicamentos, el cumplimiento de protocolos establecidos para la administración y supervisar la correcta aplicación con técnicas sépticas. Pero también dice que el auxiliar de enfermería pudiera aplicar o recibir medicamentos cuando la situación lo amerite, asumiendo la responsabilidad que esto implica, pero esto solamente aplica aquí en el hospital para los auxiliares de procedimientos, de urgencias, de admisión en sala de parto y en UCI en los casos que haya un solo jefe, ellos pudieran montar los goteos debido a que ellos los conocen. Recordar que para la administración de medicamentos, como buenas prácticas, tenemos los 12 correctos, en la que tenemos los 5 correctos que ya conocemos, que son medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, horas e intervalos correctos, pero aparte de eso debemos verificar si el paciente ingiere algún medicamento diferente al que está prescrito. Conservar la técnica séptica a la hora de administrar el medicamento, verificar alergias e interacciones, e informar al paciente los medicamentos que él recibe. Si tenemos alguna duda en el momento que vamos a administrar el medicamento, un medicamento que sea nuevo para nosotros, que no conozcamos, que nos salga alguna duda de pronto, pues podemos consultar si tenemos alguna duda antes de administrar el medicamento, obviamente. Debemos registrar el medicamento y no administrar los medicamentos si la orden es verbal, a menos que sea una urgencia vital. Tenemos como otro apoyo una regla mnemotécnica que nos enseñan en la universidad, que son de los 5 yo verifico, yo alisto, yo administro, yo registro y yo respondo. Siempre de recordar que debemos registrar el medicamento inmediatamente en dinámica, ¿sí? En historia clínica, y ahorita vamos a ver cómo es el proceso de registro, y registrar el medicamento incluyendo las barreras de seguridad que utilizamos de protección del paciente, los 12 correctos, las dosis, la solución en que se administró y el tiempo en que duró la administración y si fue por bomba de infusión, y recordar siempre o nunca, mejor dicho, registrar un medicamento antes de administrarlo. Cuando si llegamos a tener una duda con respecto a la administración de algún medicamento, pues podemos consultar las dudas. En Almera hay un documento que se llama MITBPT10, que es un anexo, tabla de mezclas, y ahí aparece cómo se realizan las mezclas por protocolo de la subred, y aparte hay otro Excel, una pestaña inferior, que lo que me va a decir es estudiar la estabilidad, las interacciones de determinados medicamentos como algunos antibióticos. Entonces, para que sepan que esto es una herramienta que podemos utilizar, podemos descargarla en Excel, podemos tenerla hasta en el celular para consultarla en el momento que la necesitemos. Los aspectos a tener en cuenta en el diligenciamiento de las tarjetas de medicamentos: todos los medicamentos deben estar registrados en la tarjeta en el formato tarjeta de medicamentos MITBFT. Por otro lado, la tarjeta de medicamentos debe ser elaborada y diligenciada en su totalidad por la enfermera de cada unidad. Estas deben ser revisadas y actualizadas por turnos, no deben contener tachaduras, ni enmiendas, ni corrector, y cada tarjeta que se encuentra en este estado debe ser cambiada. La elaboración de las tarjetas debe ser después de revisar las órdenes médicas. Se debe revisar después
tener las órdenes médicas y se deben revisar en orden cronológico. Si hay algún cambio en el manejo del medicamento, como concentración, dosis o frecuencia, se identifica con un triángulo en negro. Y posteriormente en el renglón nuevo, pues se coloca el medicamento. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la tarjeta, está totalmente diligenciada con su nombre, documento, el número de cama y la forma en cómo se diligencia. En la parte izquierda tenemos la fecha, debe estar completamente diligenciado la fecha. El medicamento, la presentación del medicamento, mire, por ejemplo, dipirona, 1 gramo en 2 ml, ampicilina sulbactam, etcétera. En la frecuencia, el horario, la vía a administrar, la dosis a administrar y los horarios en hora militar. Los medicamentos suspendidos se colocan dos líneas oblicuas al lado del medicamento para saber que está suspendido y en el cambio, en el ejemplo que está en la tarjeta que estamos viendo en este momento está la dipirona, estaba cada 6 horas 1 gramo y la pasaron a 2 cada 8 gramos, entonces se coloca el triángulo para notificar que hay un cambio y el cambio en la parte inferior. Recuerden que no debe tener ni enmiendas ni borrones y debe estar totalmente diligenciado. ¿Cómo es la recomendación para la gestión de los medicamentos? Pues hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta y una es, recuerden que el paciente debe darnos previamente su consentimiento para poder administrar el medicamento. Bueno, eh, también se debe verificar que el paciente tenga una orden médica completa y si la orden no es clara o hay alguna inconsistencia con la orden médica, pues hay que comunicarse con el médico, revisar la evolución del paciente, debemos actualizar las tarjetas por turnos como ya mencionamos, verificar los medicamentos entregados por farmacia contra la orden médica para que no hayan fallas. Recordemos asegurar la privacidad del paciente en el momento de la administración del medicamento, educarlo, alistar los implementos necesarios, verificar la vía de acceso, que esté permeable, que no haya signos de flebitis. Si es un medicamento multidosis, recordemos que debemos rotularlo con el nombre del medicamento, la fecha, la hora de la apertura, quién lo apertura y los datos del paciente completos, nombre completo y documento. Y la administración del medicamento siempre tiene que ser por parte de nosotros, el personal de enfermería, nunca por los familiares y tampoco por el mismo paciente. Que mire, ahí le dejamos esas pastas para que se las tomen, ¿no? Debemos asegurarnos que el paciente se tome la medicación. También hay otras recomendaciones en lo que respecta a la administración de medicamentos y es que como vamos a manejar elementos punzocortantes, pues debemos tener el esquema de vacunación completo, por lo menos las tres dosis de tétano y tres dosis de hepatitis B. Realizar la higiene de manos, tomar en cuenta en todo momento los 12 correctos, usar la técnica asepsia, administrar el medicamento, tener medidas de bioseguridad en el manejo de los cortopunzantes. Aquí en el hospital contamos con guardianes pequeños que los podemos trasladar para poder desechar los cortopunzantes, el correcto manejo de residuos, hacer el seguimiento del medicamento una vez que lo administré para hacer el registro del medicamento. Recuerde que está estandarizado también para la dilución de los viales. Podemos tener una solución salina, preferiblemente de 100, la cual debe ser marcada con los datos de fecha y hora de apertura, el turno, quién la abrió y en el momento de desecharla al final del turno recordar que se desecha en la caneca de desecho de bolsas colocando el nombre La Victoria y rascando la bolsa. Las recomendaciones para el registro de medicamentos, recuerden que como primera opción tenemos el registro en dinámica, ¿sí? Para eso tenemos que entrar en historias clínicas, registros de enfermería, ingresamos el documento del paciente, el número de ingreso y cuando nos abra la tabla general, la página principal, buscamos planilla de medicamentos, ahí podemos seleccionar el medicamento buscando como aparece en esta diapositiva. Buscamos el medicamento
nos colocamos editar control, nos va a aparecer esta nueva ventana y en la ventana colocamos en cantidad a aplicar, la cantidad que vamos a aplicar y registramos el medicamento. Por ejemplo, omeprazol 20 miligramos vía hora al día, esa es la indicación médica. Entonces en dosis, ahí yo coloco omeprazol 20 miligramos vía hora al día y en la observación coloco con uso de elementos personales, verificación de los 12 correctos por indicación médica. Se administra omeprazol 20 miligramos vía oral al paciente y este no presenta reacciones adversas ni alérgicas posterior a la administración del medicamento. En el caso de que el medicamento se administre de forma endovenosa, pues colocar en cuántos cc se administró y si fue por medio de una bomba de infusión. Entonces aquí colocamos, luego hacer clic, se realiza y una vez que se realiza esto, bueno, aquí aparece un poquito más claro. Indicaciones médicas, pues heparina bajo peso molecular, enoxaparina. Se administro 40 miligramos vía subcutánea y coloco en la parte de observaciones las, eh, las barreras de seguridad que utilicé. Si no funciona esa forma, el medicamento no está cargado, como segunda opción, pero una vez que hemos comprobado la primera opción, tenemos una opción que es por folio, que esa opción la empezamos a utilizar este año y pues se selecciona historia clínica, luego allí colocamos los datos del paciente en donde dice en la parte superior donde dice elegir usuario o lo buscamos ahí, aunque yo prefiero agregar arriba donde aparece el símbolo de más, le damos a agregar, nos pide la cédula del paciente y ahí inmediatamente nos pide los datos de los pacientes. Entonces nos va a aparecer los datos del paciente, colocamos el número de ingreso, seleccionamos enfermería de hospitalización o de urgencia y luego desplegamos otra pestaña para el tipo de folio, colocamos folio 206 que es registro de hoja de medicamentos, como aparece ahí, HCW 206, marcando 206, pues ya ahí nos aparece el registro de hoja de administración de medicamentos. Y en la especialidad colocamos enfermería de urgencia, hospitalización, según el área en que se encuentra el paciente. Y posteriormente nos va a aparecer esta, la página como esta imagen, seleccionamos la historia clínica, escribimos el nombre del medicamento y en la lista desplegable pues nos debe aparecer la presentación, el principio activo y la concentración del medicamento. Luego posteriormente colocamos en cantidad la cantidad que dimos. Por ejemplo, si el paciente tiene formulado 1 gramo de acetaminofén, pero la presentación que tenemos es de 500, pues seleccionamos acetaminofén de 500, seleccionamos 2 y en la zoología, en las normas de seguridad vamos a colocar, perdón, primero que realizamos el lavado de manos, verificamos los 12 correctos, etcétera. Y en la zoología es la dosis que está formulada, en ese caso sería 1 gramo de dipirona. Y finalmente colocamos la fecha y la hora en hora militar. Entonces nos quedaría algo como esto. Recuerden que eh, según la última capacitación que recibimos de registro en folio, podemos hacer como máximo un registro de 5 medicamentos por hora. Es decir, yo debo abrir el registro si en el caso de que el medicamento no esté cargado, que sean varios, debo abrir un registro para todos los medicamentos de las 8 de la mañana. Si de pronto cuando administro los medicamentos a las 10 de la mañana me sucede lo mismo, debo abrir otro folio para registrar los medicamentos de las 10 de la mañana y así sucesivamente. Lo que se busca es que en un solo folio no deben haber diferentes horarios de administración de medicamentos. Por ejemplo, en el ejemplo que está ahí, suponiendo que estuviera acetaminofén a las 8, insulina a las 10, ampicilina a las 10 y midazolam a las 12, sino que en cada horario se debe abrir un folio con los medicamentos que se colocarán por hora. Y registrar en novedades cualquier novedad que se pueda presentar. Por ejemplo, en el caso de que se abra el medicamento pero que el paciente no lo recibe por alguna causa, pues se coloca
igual el rechazo o no está en el hospital, no hay medicamento en farmacia, etcétera. Estos son los correctos en la administración de la nutrición enteral o parenteral. Recuerde que también tenemos pacientes que tienen este tipo de nutriciones, entonces también hay unos correctos y algunas recomendaciones para la administración de esta nutrición, en las que tenemos administrar la nutrición al paciente correcto, la nutrición correcta, verificar la vía de administración correcta, si es oral, si es parenteral o enteral, verificar la osmolaridad correcta, recordar que todas las nutriciones por debajo de 80 miliosmoles litro se pueden administrar por vía periférica, que ya son la nutrición parenteral parcial, y cuando son mayores a 800 miliosmoles litros solamente por vía central. Verificar el volumen correcto a administrar según la indicación y según la recomendación de nutrición, verificar la fecha de vencimiento, la rotulación correcta, verificar si es endovenosa, si es parenteral parcial, pues el acceso venoso debe ser exclusivo para ella, vigilar y verificar la permeabilidad de la vía de administración, dejar la vía limpia, es decir, lavarla después de la administración, verificar la adecuada ubicación de la vía de administración, es decir, si es catéter venoso central, pues verificar su implantación, si es catéter PIC, verificar también la implantación del catéter PIC que no se haya desplazado, y si es una sonda orogástrica, una zoogástrica, en todo caso, en todos los casos de yo administrar una nutrición, yo debo verificar que esta sonda se encuentra en cavidad gástrica. Y eso se hace mediante el uso de la jeringa de 20, un fonoendoscopio y siempre antes de administrarla, verificar que esté en cavidad gástrica. Cumplir con las normas de bioseguridad, conservar técnica séptica. Recuerden que los equipos de nutrición se cambian cada 24 horas y la nutrición pues no debe demorar más de ese tiempo. Informar al médico cualquier complicación que se pueda presentar y registrar. Dentro de los formatos que tenemos en la SURRE sería como el formato como de tercera línea, que es el formato escrito. Este solo se debe utilizar en caso de contingencia. Entonces la recomendación para usar este formato, si no hay sistema, no podemos registrar por registros de enfermería. Obviamente si no hay sistema no vamos a poder registrar por folio. Entonces como tercera opción tendríamos el registro de medicamentos sí, solo sí en contingencia. Entonces debemos diligenciar completamente el encabezado, ¿sí? Registrar la fecha con las siglas de día, mes y año. Recordar que la M es para el turno de la mañana, son para los medicamentos administrados de 7 a 12:59, la tarde de 13 a 18:59 y la noche de 19 a 6:59 de la mañana. Y se va a colocar la hora en hora militar respectivamente a la hora de la administración del medicamento. En el nombre del medicamento pues debemos colocar todos los datos del medicamento, el principio activo, la concentración, la forma farmacéutica. En la zoología es la indicación médica. Por ejemplo, en este caso está la acetaminofén de nuevo, 1 gramo, son 2 tabletas vía oral cada 6 horas y posteriormente en las horas colocamos las horas en las que fue administrado. En el ejemplo de abajo está, por ejemplo, piperacilina tazobactam, 4 y 0,5 de tazobactam en polvo de solución inyectable. Se van a administrar 4.5 gramos endovenosos cada 6 horas. Y abajo cómo se preparó en 100 cc y a pasar en bomba de infusión. Si por ejemplo tenemos algún medicamento suspendido, como aparece en el acetaminofén, que se suspende, se colocan 2 líneas oblicuas con seguido de la palabra suspendido. Y en la región inferior, si por ejemplo, si no se administra el medicamento por algún motivo, ahí tenemos una flechita que nos lleva hacia la parte inferior izquierda, donde está la convención de, por ejemplo, no hay medicamento en farmacia, paciente rechaza el medicamento, dosis única o paciente fuera del hospital. Si hay algún cambio también, pues se colocan 2 líneas, se coloca cambio, ¿por qué? Porque en el caso de que se continúe el registro de esta forma, pues hay que cambiar la orden, por ejemplo, el diclofenaco. En ese caso, ahí se ve el ejemplo,
Está intramuscular, 75 miligramos cada 12 horas. Y cambio, en la parte inferior se coloca el cambio, lo pasaron a vía oral. En el apartado donde debemos colocar los datos de la persona quien administra el medicamento, pues debe estar nombre completo, el tipo de documento y número de la persona que administra el medicamento. Y en observaciones siempre colocamos las barreras de seguridad que utilizamos para administrar el medicamento al paciente. Por ejemplo, se administra medicamentos, previa higiene de manos, uso de elementos de protección personal, utilizando técnica séptica y previa verificación de los dosis. Recuerden, para los pacientes de UCI, medicina interna, urgencia, importante. Una vez que un paciente ha sido diagnosticado con infarto agudo al miocardio, puede ser un paciente que nos ingresó por otra causa y se diagnostica el infarto, puede ser hasta en áreas de hospitalización. Recuerda que una vez que el médico escribe en la historia clínica o se habla de infarto, tenemos una hora para administrar la terapia antiisquémica. Eso es un indicador que a nosotros nos están censando a cada rato y nos están llamando por glosas y por no conformidades. Entonces, paciente con infarto, paciente que el médico debe indicar, pues aspirina, clopidogrel, atorvastatina, enoxaparina según peso del paciente y algún antihipertensivo si es que no lo tiene formulado y si está el paciente hipertenso o un beta bloqueante. Y debemos solicitar los medicamentos una vez el médico apenas me los ordene, solicitarlos en farmacia y solicitarles a ellos que lo carguen de inmediato para nosotros poderlos registrar en dinámica. En el caso de que farmacia nos dé el medicamento y no está cargado por farmacia, pues lo registramos en folio y yo les recomiendo que hagamos una nota de enfermería diciendo que se registra carga antiisquémica en folio porque no hay carga de medicamentos por parte de farmacia. Eso es súper importante. Y dentro de al inicio yo les decía que teníamos varias herramientas para verificar si teníamos duda en el caso de la administración de un medicamento y les coloqué las siglas de un documento que está en Almera y pues este es el documento. O sea, usted va a ver eh, los medicamentos, por ejemplo, las mezclas que se utilizan en los pacientes críticos, que a continuación tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, la amiodarona, si es en bolo, aparece si el catéter es un catéter central, más adelante vemos si es catéter periférico, para qué se utiliza, cuál es la concentración del medicamento, cómo se debiera de preparar, con qué líquido. Por ejemplo, la amiodarona es compatible con Destrosal 5 y en esa es que hay que prepararla. Si vamos a dejar la infusión, pues hay que protegerla de la luz. Aparece la dosis mínima y la dosis de límite superior y la forma de administración. Y ahí tenemos pues varios ejemplos, por lo menos en este caso en catéter periférico. Ya ahí no serían 150, sino que se administra una ampolla en 250 ml de Destrosal 5 para iniciarla. Y el resto de las recomendaciones igual. Si el paciente puede producir un riesgo de flebitis química en la extremidad. Por eso se puede administrar el bolo por vía endovenosa periférica, pero se prefiere el acceso central. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la noradrenalina. Entonces aparecen todos los datos de la nora, las dos formas de preparación, si es con una ampolla o dos ampollas. Recordar que van Destrosal 5, que el límite inferior para el uso del medicamento es en 0.05 microgramos kilogramo minuto y la dosis superior es de 2 microgramos kilogramo minuto. Y pues el efecto adverso pues va a producir vasoconstricción del lecho pulmonar, taquicardia, disnea, puede haber necrosis por extravasación. Recordar que la solución debe ser usada en 24 horas y debe protegerse de la luz. Según el protocolo, pues se puede utilizar solución salina, pero la recomendación es usarla en Destrosal 5. En el caso del bitartrato de norepinefrina, se diluye preferiblemente en Destroza. ¿Por qué? Porque la protege de la oxidación. La dopamina también, todos los inotrópicos se encuentran ahí. Entonces viene la presentación, 200 miligramos en 5. El modo de programación en la bomba es microgramo kilogramo minuto. Recordar que es un inotrópico y se utiliza en estados de choque.
La preparación se puede realizar en salina o en destroza. Serían 95 ml más los 5 ml que extrae la ampolla para una concentración de 100 ml. Serían 200 miligramos en 100 ml. La dosis límite inferior son 2 microgramos kilogramo minuto y se puede administrar hasta 20 microgramos kilogramo minuto, dependiendo de qué tipo de dosis necesiten ellos, si es la dosis dopa, alfa o beta. Recuerden protegerla también de la luz y se prefiere administrar por la vía central también. No mezclar con bicarbonato de sodio, no utilizar si cambia de color y se debe usar equipo fotoprotector y a través de bomba de infusión. La dobutamina también 250 miligramos en 20. La preparación sería una ampolla más 80 ml de solución salina, quedando 100. La dosis inferior es de 2.5 microgramos kilogramo minuto y la dosis máxima es de 15 microgramos kilogramo minuto. La infusión puede durar 24 horas preparada y no agregar o no mezclar con bicarbonato de sodio. Se debe valorar la presión arterial. El monitoreo debe ser continuo. El registro horario, como hablamos en la capacitación de signos vitales, verificar la presencia de taquiarritmias y dosificar siempre, empezar con el rango inferior en los ancianos, siempre por vía central y bomba de infusión. La vasopresina, y también utilizamos aquí en la institución como ayudante inotrópico, como dice la misma palabra, pues lo que va a hacer es una vasoconstricción. Se utiliza en paros cardíacos, 40 dosis endovenosos en una sola dosis, en hipotensión, en shock, en diabetes insípida, y la preparación serían 2 ampollas de 20 para 40 unidades en 100 ml. El límite inferior de la dosis es 1 y se puede utilizar hasta 4 unidades hora. La recomendación, si estamos utilizando por ejemplo noradrenalina y vamos a agregar vasopresina, pues preferiblemente deberíamos tener un acceso arterial para el monitoreo de la presión arterial invasiva. Tenemos el abetalol, también un beta bloqueante alfa-beta. Se utiliza en crisis hipertensivas inducidas por el embarazo, sobre todo. Se puede administrar en bolos de 20 miligramos, pasar de 3 a 5 minutos, según respuesta adicional de 40 y máximo hasta 80. El límite superior son 300 miligramos. Y se puede preparar una infusión en una ampolla más 80 ml de solución salina y titularla según la dosis prescrita por el médico. La nitroglicerina, un vasodilatador coronario, se utiliza en infarto agudo miocardio, en anginas de pecho. Vienen dos presentaciones, una es la premezcla que viene en 50 miligramos en 250 destrozal 5 o la ampolla que se prepara de la misma forma. La ampolla trae 50 miligramos y se diluye en 250 de solución destrozal 5. La dosis mínima inferior es 0.125 microgramos kilogramo minuto y la dosis máxima 5 microgramos kilogramo minuto. Debe ser utilizado dentro de las primeras 24 horas de la preparación. Debe evitarse la congelación, proteger de la luz, no guardar después de hacer la dilución y pues el paciente puede presentar cefalea como efecto adverso del medicamento. Y así como esas, pues tenemos otras drogas. De todas maneras, nosotros vamos a programar unas capacitaciones para urgencia y para la unidad de cuidado intensivo en el uso y preparación de las mezclas.